Shalom a todos, la parasha de esta semana se llama Terumá, que en español significa ofrenda alzada. La sección de la Torá de esta parasha se encuentra en Éxodo capítulo 25 versos 1 a el capítulo 27 verso 19. La sección de Haftará se encuentra en el primer libro de Reyes capítulo 5 verso 26 al capítulo 6 verso 13. Y la sección Estudiar de los Evangelios o las Besorot se encuentra en Marcos capítulo 12 versos 35 al 44. Ahí en pantalla podrán ver el esquema de la porción de esta semana. Y el título del estudio de este Drash se llama David llama al Mesías Señor. Esto en referencia al Salmo 110, verso 1, que justamente también encontramos en la sección que corresponde estudiar esta semana de los Evangelios. Comencemos entonces leyendo Marcos capítulo 12, versos 35 al 37, que dice: Mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía: ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, mediante el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Es un grave malentendido que los lectores de los Evangelios o las Besorot, las Buenas Nuevas, piensen que todos los líderes religiosos judíos, en particular los fariseos y los escribas, siempre fueron negativos y antagónicos hacia Yeshua, el Mesías. Hubo varios fariseos y escribas quienes al encontrarse con Yeshua quedaron muy impresionados con su presencia y lo que él tenía que decir. Por ejemplo, cuando se le preguntó en Marcos capítulo 12, verso 28, se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir y, dándose cuenta de que Yeshua había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O como dice Mateo capítulo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua respondió con una repetición de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, que es el Shema, y Levítico capítulo 19, verso 18, de justamente el requisito de amar al prójimo. Eso lo leemos en Marcos capítulo 12, versos 29 al 31. Esta es la respuesta de Yeshua a ese escriba que le hizo la pregunta. Dice: Yeshua le respondió: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Ahí en pantalla pueden ver el paralelo de estas palabras en Mateo capítulo 22, versos 36 al 40. Se ve entonces en el registro de Marcos capítulo 12 versos 32 al 34 que un escriba presente está de acuerdo con lo que Yeshua ha dicho y que Yeshua a su vez le reconoce que no estás lejos del reino de Dios. Eso lo leemos en Marcos capítulo 12 verso 34. Y viendo Yeshua que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Ahora, haciendo referencia al Salmo 110, verso 1, con respecto a su propia identidad, Yeshua cuestionó a los presentes, diciendo, y aquí voy a hacer una pequeña paráfrasis de los versos: ¿cómo es que los maestros de la Torá dicen que el Mesías es el hijo de David, si David mismo, inspirado por el Ruach HaKodesh, dijo, y aquí vamos a citar el Salmo 110, verso 1,
David mismo lo llama Señor. Entonces, ¿cómo es que Él es su hijo si David le está llamando Señor? Eso lo encontramos en Marcos capítulo 12, verso 35 al 37. Entonces, Yeshua mismo dice que Él es más que simplemente el hijo de David. Yeshua debe ser considerado como el Señor que leemos en el Salmo 110, verso 1. ¿Y quién es este Señor? Comentando sobre Mateo capítulo 22, verso 45, cuando dice, pues si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La Biblia de estudio del primer siglo de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. En hebreo, el Salmo 110, verso 1 dice, Yud-Hei Vav-Hei dijo a Adón. Si lo traducimos de alguna forma al español literal. Ese Adón es una versión abreviada de Adonai. El título Adonai en hebreo significa algo así como fuerte, señor, amo, maestro. Sin embargo, en el primer siglo, Adonai se usaba mucho como seudónimo del nombre de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, ya que existía la prohibición de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, para no pronunciar el nombre de Dios, se utilizaba el seudónimo Adonai para referirse a Dios. Yeshua argumentó que el Mesías es mucho más que un simple descendiente de David cuando él trajo estas palabras del Salmo 110, verso 1 a colación. Ahí en pantalla pueden ver en paralelo las versiones en hebreo y en griego de este Salmo 110, verso 1, donde en el hebreo cuando dice dijo el Señor o Dios a mi Señor, en hebreo dice Neum Adonai la Adoni, recordando que utilizamos la palabra Adonai como un seudónimo del nombre de Dios. Y en griego dice Eipen o Kyrios to Kyrio mou, que eso significa dijo el Señor Kyrios a to Kyrio mou, mi Señor. Y entonces resulta que ese mismo Salmo 110 verso 1 aparece notablemente en las declaraciones hechas por Yeshua durante su juicio ante el Sanedrín. Es decir, por si quedaban dudas de que Yeshua es ese al que se refiere en el Salmo 110 verso 1, él mismo más adelante vuelve a citar ese Salmo 110 verso 1 y aún más claramente explicándole al Sanedrín que él es ese de quien habla el Salmo 110 verso 1 cuando se le pregunta acerca de su verdadera identidad. Eso lo leemos en Marcos capítulo 14 verso 62, también en Mateo capítulo 26 verso 64 y en Lucas capítulo 22 verso 69. Vamos a leer. Yeshua le dijo, yo soy. Y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Yeshua no pudo haber sido más claro de anunciar de que Él es de quien habla el Salmo 110 verso 1, el Mesías. Y además recordemos que en Marcos capítulo 14 verso 61 le están preguntando a él directamente. Le dicen, ¿eres tú el Cristo? Es decir, el Mesías, el Hijo del Bendito. Fíjense, el Sanedrín sabía que el Mesías podía ser hijo de Dios. Y ellos le preguntan de esa forma. Repito, ¿eres tú el Cristo? Es decir, el Mesías, el Hijo del Bendito. ¿Y qué responde Yeshua en el verso 62, como acabamos de leer? Le responde muy claramente diciendo, yo soy.
¿Y qué hace Yeshua justamente después? Cita el Salmo 110, verso 1, para decir que Él es el Mesías de que habla el Salmo 110, verso 1, el que se sienta a la diestra de Dios. Ahora, viendo esto, vamos a revisar qué interpretaciones tenemos nosotros sobre el Salmo 10, mesiánica justamente, pero antes de la primera venida de Yeshua. ¿Qué queremos ver con esto? Si antes de la venida de Yeshua, ese Salmo 110, el pueblo de Israel lo interpretaba como que se refería al Mesías. Porque puede haber gente que diga que fue Yeshua y sus seguidores los que inventaron esa interpretación mesiánica del Salmo 110 y que antes de Yeshua nadie conocía eso. Puede haber gente que diga eso, pero vamos a ver qué encontramos. En Daniel capítulo 7 versos 9 al 14 se relata una visión de la corte celestial y menciona la colocación de tronos en plural y también menciona a Dios. Allí lo nombran como el anciano de días, que justamente está tomando asiento en esos versos. Posteriormente, uno como un hijo de hombre se presenta ante Dios y se le otorga un reino eterno. Se puede entender entonces que él, o sea, el hijo del hombre que mencionan en Daniel, recibe uno de los tronos celestiales. Y es por eso que en múltiples oportunidades Yeshua se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, que es justamente haciendo una clara referencia mesiánica sobre él mismo. Pero vamos a leer qué dice Daniel capítulo 7 versos 9 al 14. Vamos a leerlo, los extractos de Daniel que justamente nos interesan para este caso. Dice: estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. El tribunal, más adelante, dice, se sentó y los libros fueron abiertos. Continúa diciendo: estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio, ¿el de quién? Está hablando del Hijo del Hombre. Es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Bien, ¿cómo confirmamos nosotros que estos versos que acabamos de leer del libro de Daniel, recordemos que el libro de Daniel fue compuesto antes de la primera venida de Yeshua, cómo comprobamos que esto que acabamos de leer hace referencia a Salmo 110, verso 1, y que aquí en el libro de Daniel claramente se ve que está hablando del Mesías? Esa confirmación la hacemos nosotros con las palabras de un gran rabino del pueblo de Israel, que se llamaba el rabino Akiva. El rabino Akiva enseñó que este pasaje que acabamos de leer de Daniel capítulo 7, versos 9 hasta el 14, implica que un trono es para Dios y otro trono es para el Mesías davídico. ¿Dónde leemos eso? Lo leemos en el Talmud de Babilonia, Tratado de Sanedrín, folio 38b. Dice así: ¿qué hay que decir? Se pregunta en el Talmud sobre el verso miré hasta que se colocaron tronos, que es justamente Daniel capítulo 7 verso 9. ¿Qué responde el Talmud? Que la Guemará responde: un trono es para él y un trono es para David, es decir, el Mesías. Como se enseña en una baraita,
Un trono es para él y un trono es para David. Esta, lo que acabamos de leer, es la declaración de Rabí Akiva. Y esta es una prueba, a pesar de que Rabí Akiva vivió muy contemporáneo a los tiempos de la primera venida de Yeshua, esta cita demuestra que Daniel capítulo 7 versos 9 al 14 hacen una clara referencia al Mesías. Y está hablando justamente también de lo que habla el Salmo 110 verso 1, que es una entronación del Mesías, sentado a la diestra de Dios. Más adelante vemos en esta misma cita del Talmud que al rabino Akiva lo reprenden fuertemente. Rabí Yosei. Es interesante cómo lo reprenden y le dice el rabino Yosei de que Daniel no se refería al Mesías cuando está sentado justamente en un trono junto a Dios, sino que un trono era para juicio y otro trono es para justicia. Pero lo único que nos revela esto es que algunos judíos creían que Daniel capítulo 7 verso 9 al 14 se refería al Mesías, y que otros rabinos pensaban que se refería era a otro tema distinto al Mesías. Ahora, que sí es importante, que un rabino de la talla de Rabí Akiva entendía que Daniel capítulo 7 verso 9 se refería justamente al Mesías. Y por supuesto, así como él pensaba eso e interpretaba a Daniel de esa forma, seguramente muchos otros rabinos y sus estudiantes lo interpretaban también de la misma manera. Parece entonces claramente posible que tanto Akiva como el escritor de Daniel capítulo 7 estuvieran pensando en el Salmo 110 verso 1, ya que ese salmo es el único texto bíblico que habla explícitamente de alguien entronizado junto a Dios. Si el autor de Daniel capítulo 7 lo hizo, entonces tenemos una interpretación del Salmo 110 que se ubica antes de la era común, o lo que se conoce como antes de Cristo, que lo conecta con la entronización de un ser celestial. Entonces acabamos de leer una cita que nos muestra que antes de Cristo ya el Salmo 110 verso 1 se entendía que se refería al Mesías. Y tenemos una cita después de Cristo, porque esto vino combinado, del Sanedrín, donde se muestra de que un rabino de la talla de Akiva entendía que Daniel se estaba refiriendo al Mesías y obviamente a la entronización del Mesías. Lo mismo justamente que habla el Salmo 110 verso 1. Seguimos. Además de lo mencionado anteriormente, tenemos otros documentos que se datan antes de la primera venida del Mesías, que también nos habla de la entronización de un ser, en este caso lo habla más claro del Mesías, junto con Dios. Y para ello tenemos que entrar en la literatura de Enoc. Esta literatura del primer libro de Enoc está datada en el siglo II antes de Cristo, o antes de la era común. Varios eruditos han detectado alusiones al Salmo 110 verso 1 en declaraciones con cierta similitud del primer libro de Enoc, o en el primer libro de Enoc. Aquí el Hijo del Hombre o elegido de Dios es sentado por Dios en su propio trono de gloria para juzgar a las naciones y a los ángeles. Aquí tengo que hacer una pausa muy breve porque debo recordar que estamos presentando esta literatura, que en este caso el libro de Enoc es un documento que no es canónico, pero sí es intertestamentario, que pertenece a la apocalíptica hebrea antigua. Y esto lo hacemos para demostrar de que antes de la venida del Mesías ya existía la idea del Mesías siendo entronizado junto a Dios
y que no fue el cristianismo quien estableció esta creencia. Adicionalmente, tampoco estoy queriendo decir que estos documentos pseudoepigráficos son canónicos. Sigamos. La palabra del elegido de Dios se describe incluso en estos documentos como fuerte ante el Señor de los Espíritus, que es como también se le conoce a Dios en estos documentos. Vamos a la primera fuente. Revisemos primera de Enoc 45, 1 y 3. Dice: y esta es la segunda parábola de los que niegan el nombre de la morada de los santos y del Señor de los Espíritus. En aquel día, mi elegido se sentará en el trono de gloria y probará sus obras, y sus lugares de descanso serán innumerables. Fíjense cómo Dios dice en palabras de Enoc que mi elegido, es decir, el Mesías, se sentará en el trono de gloria. Es decir, no era una idea extraña en los tiempos del Mesías de que justamente el Cristo, el Mesías, fuera entronizado junto con Dios. Pero tenemos más. Ahora vamos a leer primera de Enoc capítulo 61 versos 5 al 7, que dice: y una parte de ellos mirará a la otra, y se aterrarán, y se abatirán de semblante, y el dolor se apoderará de ellos, cuando vean al Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria. Y los reyes y los poderosos y todos los que poseen la tierra bendecirán y glorificarán y ensalzarán al que domina sobre todo, que estaba escondido. Se está refiriendo clarísimamente al Hijo del Hombre, al Mesías. Hay que destacar aquí incluso que entraríamos en otro tema de la preexistencia del Mesías, que fíjense que en el libro de Enoc, en esta cita que estamos leyendo, dice que el Mesías estaba escondido. Aquí nos está hablando de una preexistencia, pero no es el tema que nos trae en este estudio, pero debía mencionarlo. Continúo leyendo: porque desde el principio el Hijo del Hombre estaba escondido. Nuevamente nos habla de una preexistencia del Mesías. Antes de la primera venida de Yeshua ya se tenía en el ideario del pueblo judío la preexistencia del Mesías. Continúo leyendo: y el Altísimo lo guardó en la presencia de su poder y lo reveló a los elegidos. Vemos entonces que la cita que acabamos de leer habla nuevamente y mucho más claro, porque lo nombra como el Hijo del Hombre, es entronizado junto con Dios. Pero no tenemos solamente eso, seguimos leyendo. Primera de Enoc capítulo 69, 27 y 29 dice: y se sentó en el trono de su gloria, y la suma del juicio fue dada al Hijo del Hombre. Se está refiriendo al Mesías, que el Mesías se sentó en el trono de su gloria, e hizo que los pecadores pasaran y fueran destruidos de sobre la faz de la tierra, y los que han guiado al mundo por mal camino. Y desde ahora en adelante no habrá nada corruptible, porque ese Hijo del Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria, y todo mal pasará delante de su faz, y la palabra de ese Hijo del Hombre saldrá y será fuerte ante el Señor de los Espíritus. Y es que además, nuevamente, ahora en el segundo libro de Enoc, libro que de hecho se data en un tiempo antes de la destrucción del segundo templo, porque en ese libro se menciona que existe un templo, ¿okay? Por eso se data antes de la destrucción del segundo templo. Podemos tener un eco también del Salmo 110 verso 1 en las palabras de Dios para el que escuchará los secretos divinos. Vamos a leer en segunda de Enoc capítulo 24 verso 1, que dice: y el Señor me llamó y me dijo: Enoc, siéntate a mi izquierda con Gabriel. Aquí hay varias cosas. Primero, que se confirma que existía en el ideario del pueblo judío esa entronación junto a Dios. Pero fíjense que aquí en segunda de Enoc le dicen a Enoc que se siente a su izquierda con Gabriel, mas no le dijo que se sentara a la derecha.
porque se confirmaba en el primer libro de Enoc que ese sitio estaba resguardado, así como también se confirma con Daniel, y seguimos viendo mucho más material que continúa confirmando todo esto. La datación de estos documentos enoquianos es notoriamente algo difícil, pero pueden atestiguar interpretaciones precristianas del Salmo 110 que lo aplicaban a las entonaciones celestiales. Pero entonces alguien podría decir: oh, está bien, el rabino Akiva habló sobre Daniel, pero después del rabino Akiva nadie más habló sobre que el Salmo 110 se aplica al Mesías. Y para eso tenemos que pasar al siguiente punto, que es las interpretaciones del Salmo 110 en los escritos judíos posteriores a la primera venida de Yeshua. Los escritos rabínicos y otra literatura judía producida después de la primera venida del Mesías contienen numerosas referencias al Salmo 110. La evidencia sugiere que los judíos del periodo del Nuevo Testamento aplicaron el Salmo a varias personas diferentes, entre ellas el Mesías, y en otros aspectos también desarrollaron interpretaciones paralelas en exégesis cristiana primitiva. Es decir, como ya vimos en el caso del rabino Akiva, sí se podía interpretar estos escritos de el Tanaj como refiriéndose al Mesías, y habían otros rabinos que no lo interpretaban refiriéndose al Mesías, sino que lo interpretaban a otras personas. Hay rabinos que interpretaban el Salmo 110 como refiriéndose a Abraham. Hay otros rabinos que interpretaban el Salmo 110 como refiriéndose a Melquisedec. Pero tenemos amplia evidencia que también habían rabinos que interpretaban el Salmo 110 refiriéndose al Mesías. Entonces vimos en la parte anterior de que en los tiempos de la primera venida del Mesías sí existía la idea del Mesías siendo entronizado junto con Dios, y por eso es obvio que el Salmo 110 había muchísimas personas que lo interpretaban como que el que se sentaba a la diestra de Dios es el Mesías. Tanto así que cuando Yeshua estaba ante el Sanedrín y se defendió, justamente refiriéndose a sí mismo en las palabras del Salmo 110, a él se le acusó de blasfemia. ¿Por qué? Porque Yeshua se estaba haciendo igual a Dios. Esto lo digo justamente para aquellos que puedan alegar de que Yeshua nunca habló sobre su divinidad. Pero continuamos con el tema. Vamos a ver documentos de la literatura judía producidos después de la primera venida del Mesías que dicen que el Salmo 110 es claramente una referencia mesiánica. Veamos un extracto de Bereshit Rabbah, este Midrash 85.9, que está datado entre el 300 después de Cristo y el 500 después de Cristo. Dice así: y tu callado, es decir, el Mesías, como se dice en Isaías capítulo 11 verso 1, y saldrá un retoño del tronco de Isaí. Aquí está explicando de que en el judaísmo se entiende que cuando dice Isaías 11.1 y saldrá un retoño del tronco de Isaí, se refiere al Mesías. Pero ¿qué dice más adelante? Como se dice también en el Salmo 110 verso 2, la vara de tu poder enviará a Hashem sobre Sión. Es decir, en Bereshit Rabbah se explica que el Salmo 110 verso 2 se aplica al Mesías. Se entiende que esa vara de tu poder se refiere al Mesías. Y si el Salmo 110 verso 2 se refiere al Mesías, obviamente, teniendo en cuenta el contexto, el Salmo 110 verso 1, que es quien se sienta a la diestra de Dios, también se refiere al Mesías. Pero no solo eso, en el Seder Eliyahu Rabbah 18 declara que en el tiempo escatológico Dios pondrá a David a la diestra de la Shekinah,
como recompensa por sus buenas obras. Vamos a leerlo. Este Midrash está fechado entre el 650 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Dice así, el extracto: sabed que lo es, porque en las buenas obras que Dios halló en David, lo sentará a la diestra de la Shejiná, como está dicho en el Salmo 110, verso 1. Dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y tenemos más. En el Midrash Teilim se puede apreciar de que se interpreta el Salmo 110, verso 1, mesiánicamente. Vamos a leerlo. Midrash Teilim 18:29. Está datado entre el 900 después de Cristo y el 1000 después de Cristo. Dice el extracto: el rabino Yodán, en nombre del rabino Hamá, dijo sobre la futura venida de Dios que el Mesías se sentará a su diestra, como está dicho, Salmo 110, verso 1. Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Habiendo entonces revisado toda la evidencia, el erudito bíblico Paul Billebeck, escritor junto a Hermann Strack de El comentario sobre el Nuevo Testamento desde el Talmud y el Midrash, concluyó que la interpretación mesiánica era la norma para los rabinos del primer siglo de justamente el Salmo 110. En parte, su argumento es que el lenguaje del Salmo es tan exaltado que los judíos de esa época naturalmente pensarían en el Mesías. En parte, su argumento depende de la evidencia del Nuevo Testamento. Cada escritor cristiano primitivo que menciona el Salmo lo interpreta de manera mesiánica. Una circunstancia que se explica fácilmente si esa fuera también la interpretación judía estándar. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos evidencia, antes de Yeshua, de la primera venida de Yeshua, se interpretaba el Salmo 110 como un salmo mesiánico. Después de la venida de Yeshua, el judaísmo continuó interpretando el Salmo 110 de forma mesiánica. Y no debemos dejar de lado que todos los documentos que se encuentran en las Besorot o en el Nuevo Testamento son documentos históricos comprobables, es decir, que tienen una validez histórica que es totalmente comprobable. De hecho, la arqueología ha demostrado, y la historia extrabíblica, que los documentos del Nuevo Testamento son de los más precisos que existen en el mundo antiguo. Tenemos entonces pruebas de que 2 siglos, incluso después de Pablo, los rabinos estaban leyendo libremente el Salmo 110 de manera mesiánica. No hay nada en el Salmo que, hasta donde sabemos, los judíos no pudieran predicar del Mesías. Entonces, en balance, parece justo suponer que en la era del Nuevo Testamento o de los escritos mesiánicos, una interpretación mesiánica del Salmo 110 era algo totalmente corriente en el judaísmo. Bien, hasta aquí el estudio de esta semana. Próximamente voy a estar publicando un estudio dedicado exclusivamente a la preexistencia del Mesías. Esperando entonces que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, deseándoles por supuesto un Shabbat Shalom y todo lo bueno para ustedes y su familia. Un abrazo.